Bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí? Así no nos demoramos mucho más. Bueno, la verdad todavía sigo sin entender por qué. No sé cómo fijarme cuál es el ID de esta reunión, cómo verlo acá en el Zoom. En la esquina superior izquierda, profe, tiene que haber como un escudito. Información sobre la reunión. A ver, ¿por qué me llama? Sí, sí. Pero qué raro, che, como... Sí, claro, es otro ID. 8230. Claro, me tira la información del ID del 3 de 1, perdón. Sí, el 8:23 es este. Y el nuestro, el de los viernes, 8:16 comienza. Claro, sí, sí, sí. Ahí me metí Em, yo recién en la otra reunión y les avisé que se metan en este ID. Así que bueno, supongo que bueno, ya se van a pasar. perfecto. Bueno, acuérdense en que el ID entonces de los viernes es el otro, el que empieza con 8:16, ¿sí? Sí, No perfecto, profe. no entiendo yo por qué, porque cuando yo entro a la página de Zoom, que ya las tengo agendadas a las reuniones, directamente me tiraba el viernes, dar inicio y bueno, y puse iniciar. Eh, pero bueno, no importa. Por cualquier cosa tienen los dos ideas, si surge otra vez este problema. Bueno, me presento, para los que no me conocen, yo soy María Paula Rosalén, yo voy a estar a cargo de la última parte de la materia de economía de la empresa, voy a dar todo lo que es el módulo de matemática financiera. Este, las clases van a ser, bueno, los días viernes de 16 a 18, ¿sí? Vamos a comenzar a las 16 horas y van a ser clases de 2 horas reloj, casi todas las clases, porque recién conté más o menos en el almanaque, tengo 10 clases con ustedes, eh, suponiendo que tome el tercer parcial, o sea, el parcial que corresponde a esta materia. Se va a tomar seguramente la segunda mitad, la última clase, perdón. Ahí está Víctor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, ¿Qué chicos? tal? Buenas tardes. Un poco tarde, Buenas tardes, profe. pero bueno, a las corridas, ¿cómo le va, señora Silvia? ¿Cómo le va? Hay varias caras conocidas. Bueno, es importante, estaba escuchando atentamente lo que decía Paula. Bueno, se las presento. Ella va a continuar con las clases de acá a fin de año. Recomendación, no falten a las clases porque realmente es importante y esta es una parte sustancial de la economía de la empresa, ¿no? O sea, la parte financiera y aparte es sumamente útil y que ustedes lo van a ver a diario, ¿no? Así que recomendación. Y a los compañeros, estoy viendo que hay 50 participantes de los ciento y pico que son. O sea que hay mucha deserción, digamos, en el Zoom. Recomiéndenle a los compañeros que hagan un esfuerzo y que concurran y que digamos, que se prendan al Zoom porque eh, no hay forma, ¿eh? Esto es difícil después entenderlo simplemente con leyendo la apunte, ¿eh? Así que esa es la primera recomendación. Y bueno, sí, lamentablemente quedamos medio estrechos para el segundo semestre, así que bueno, nada, que eh, aprovechenla, Paula, y que, y que salga todo bien.
Perfecto, Víctor. Sí, igualmente yo tanto a los chicos del 3 de 1 como ahora les iba a comentar a los alumnos del 3 de 3, yo si hace falta alguna clase de apoyo, como fue el año pasado, algún Sí, pero sábado, porque a veces de lunes a me viernes avisa, todos, claro, todos tienen me otras avisa a clases. mí cualquier cosa también. Claro, otra clase de apoyo ante el parcial o lo que fuese, no, eso es Sí, ponerse de sí, acuerdo y se da, no hay problema buenísimo, con eso. Así que bueno, buenísimo. muchas gracias, Víctor. Bueno, Gracias. saludo a todos. Chao, hasta luego. Chao, profe, muchas Hasta gracias. luego, profe, gracias. Hasta luego, Chao, profe. chao, chao. Bueno, como les decía, entonces, suponiendo que la última semana, que es la semana del 15 de noviembre, o sea, sería un viernes 19, sería en principio el tercer parcial, ¿sí? El parcial de esto. Después veremos el recuperatorio. Entonces, haciendo un poco de esas cuentas, creo que no voy a tener feriado los viernes, así que tendría 10 clases completas con ustedes. Y bueno, dentro de lo que es la matemática financiera, yo tengo 4 grandes temas, 4 grandes pilares dentro de este módulo. Por lo tanto, bueno, a raíz de eso es que las clases van a ser un poco intensas en cuanto al tiempo, ¿no? De 2 horas reloj, a veces me ha pasado de quedarme un poquito más de las 18 horas, yo no tengo problema, pero entiendo que ustedes a veces no pueden porque tienen otra clase, o quizás ya vengan de 10 clases anteriores y están cansados, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero en principio van a ser todas las clases de 2 horas reloj, tratando de ser puntuales. Yo cualquier cosa, porque esto de la virtualidad es, bueno, poco nuevo, no tan nuevo, pero es dentro de todo, no es la normalidad, entonces cualquier cosa que por ahí yo no pueda conectarme porque tenga algún problema a las 4, yo les voy a estar siempre comunicando a través de Classroom, ¿sí? O sea, siempre chequen el Classroom, ahí les voy a decir, chicos, por cualquier cosa empiezo 10 minutos más tarde o 15 minutos más tarde, ¿sí? Pero obviamente, o sea, nunca me pasó, ¿sí? Nunca me pasó, pero cualquier cosa, porque puede pasar, situaciones así, o que se me corte la luz, como me ha pasado el año pasado, que se me ha cortado la luz, entonces todos esos inconvenientes que yo pueda tener, no por mi voluntad, sino cuestiones que pasan, yo siempre recupero, ¿sí? O sea, si por cualquier cosa, un día viernes, yo no puedo dar la clase, yo lo voy a recuperar como sea con ustedes, me voy a poner de acuerdo algún otro día, en la hora que se pueda, y se recupera, y lo mismo es si hace falta una clase de apoyo antes del parcial, ¿sí? Yo el año pasado he dado clases de apoyo, inclusive a grupitos de 2 o 3 personas, o sea, no, por ahí me escribía algún alumno, profe, no entiendo tal ejercicio, y a veces eran 2 o 3 alumnos que no entendían 1 o 2 ejercicios puntuales, me hacía un Zoom de 10, 15 minutos, lo veíamos el ejercicio y listo. O sea, en eso yo no voy a tener problema, desde mi parte para ayudarlos en lo que más pueda en este tema, ¿sí? Respecto al apunte, yo lo voy a ir subiendo, ya está subido en el 3 de 1, ya está subido, yo voy a ir parejitos, 3 de 1 y 3 de 3, así que por eso también no hay problema si ustedes pueden tomar la clase del lunes o del viernes, a mí me da lo mismo porque voy a tratar de ir parejo, lo que sí, obviamente, que cada uno va a rendir en el curso que le corresponda, ¿sí? O sea, un alumno del 3 de 1 va a rendir el lunes que le corresponda, no va a rendir con los del 3 de 3 y viceversa, ¿sí? Porque si no se hace un lío, bueno. Pero a los fines de tomar la clase, si no, no hay problema. Así que bueno, yo les voy a ir subiendo después de que termine la clase, les voy a ir subiendo el apunte. Sí estaría bueno que participen en todas las clases porque
es como una cadena esta materia, ¿sí? O sea, cuando no se entiende un tema, es más complicado después entender los siguientes, ¿sí? Obviamente se va a ir del tema más fácil al más complejo, por eso va a ser el orden de los temas que se va a dar, así que es importante que participen de todas las clases, y bueno, con esta ayuda, ¿no? Que si no pudieron estar hoy, los del 3 de 3, pueden estar el lunes, viceversa, van a tener el apunte. Yo en la semana que viene, antes del viernes, les voy a subir 1 o 2 días antes el práctico, entonces por ahí ustedes lo pueden leer, e inclusive lo pueden hasta resolver, ir resolviendo antes de la clase práctica, y quizás a algunos no les haga falta estar en la clase, quizás otros sí. Yo siempre voy a entender que ustedes necesitan de la clase, ¿sí? No voy a dar por sabido nada. El que cree que solo puede avanzar porque quizás haya visto estos temas qué sé yo, en algún otro lado, bueno, que avance solo, no hay problema, pero bueno, yo tengo que dar la clase partiendo de la base de que es nuevo el tema para todos. Bien, dicho esto, entonces empezamos así. No perdemos más el tiempo, un segundito que les voy a compartir la pantalla. Bueno, lo pueden ver al apunte, ¿verdad? Sí, profe. Bien, genial. Bueno, vamos a empezar con conceptos básicos. Este apunte está bastante completo, o sea, si bien puede haber bibliografía y libros de matemática financiera y demás, pero yo realmente una recopilación de 2 o 3 libritos que yo tengo, libros que tengo, entonces creo que traje un rejunto de todo eso en este apunte, que va a ser, entiendo yo, suficiente para que ustedes puedan resolver los casos prácticos, ¿sí? De cada tema que vamos a ir viendo, vamos a tener la parte teórica, la parte conceptual, con las fórmulas, toda la historia, y después vamos a tener la clase práctica. Así que más o menos aproximadamente, si tenemos 10 clases, van a ser 2 clases por tema, ¿sí? O sea, una de teórica y una de práctica. Quizás la clase de hoy no alcancemos a ver todo, pero más o menos va a ser así, ¿sí? De cada tema, una clase teórica y una práctica, y por eso van a ser intensas en cuanto al tiempo. Y lo vamos a ir leyendo juntos al apunte. Por ahí, si ustedes quieren que yo vaya más rápido, con confianza me lo dicen. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar por lo que es los conceptos básicos de lo que es el mercado financiero, ¿sí? El mercado financiero es un lugar, obviamente no es un espacio físico, ¿sí? Se entiende en forma subjetiva, un lugar donde las personas o las entidades financieras realizan lo que es la intermediación entre la oferta y la demanda de recursos monetarios, ¿sí? O sea, a uno le sobra plata que el otro lo necesita, ¿sí? Es decir, van a realizar lo que es una operación financiera. Presten atención siempre a todo lo que yo le ponga en negrita o en cursiva o en rojo, cosas así, es porque son tips que por ahí puede ser una preguntita del parcial, ¿sí? Así que en eso vayan tomando nota de esas cosas. Bien, no toda transacción en dinero puede considerarse una operación financiera. Un poquito más abajo vamos a ver un ejemplo de ello. Bien, entonces vamos a la definición de operación financiera. Yo a veces de un concepto les voy a poner varias definiciones, ¿sí? Es decir, lo mismo con distintas palabras, pero bueno, a veces uno le gusta más una definición o la entiende mejor esa definición, por eso yo les pongo alternativas. En este caso, les pongo ahí en color rojo, que me parece la más adecuada, es un intercambio
no simultáneo de capitales a un precio convenido. Desde ese concepto vamos a sacar todo lo que son todos los elementos que involucran a una operación financiera. Entonces, es toda aquella operación que va a producir a través del tiempo una variación en la cantidad del capital aplicado o capital utilizado. Es una transacción en dinero, no simultánea en el tiempo, de la cual surge una retribución por usar un capital ajeno. Bien, vamos a la definición que está pintada en color rojo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos los vamos a sacar de ahí, de esa definición. Tenemos, cuando nosotros decimos que es un intercambio, estamos diciendo que acá participan dos partes, ¿sí? Una de esas partes la vamos a llamar acreedor y la otra parte va a ser el deudor, ¿sí? ¿Quién es el acreedor? El acreedor es la persona que tiene la disponibilidad, tiene el recurso financiero, ¿sí? Pero lo decide cederla en préstamo por un plazo convenido y a cambio de un precio. El deudor, a la inversa, es aquella persona que necesita de ese recurso financiero, recurre a ese mercado financiero que les mencionaba recién, por eso es una intermediación entre la oferta y la demanda. El que ofrece sería el acreedor y el que demanda sería el deudor, ¿sí? Entonces, la persona que necesita, demanda ese recurso financiero porque no lo tiene, por sí mismo, no lo tiene, y bueno, está dispuesto a pagar un precio, ¿sí? Para disponer de un capital que no es suyo, ¿sí? Que se lo están prestando. Volvemos a la definición, ¿sí? Es un intercambio de capitales, ¿sí? ¿Qué es lo que se intercambia? O sea, ¿cuál es el bien objeto del intercambio? Es el capital financiero, recurso monetario, recurso financiero. Bien, es la suma de dinero, ¿sí? Que se presta. Se lo puede definir también como el valor económico de un bien expresado en unidades monetarias, ¿sí? Es muy técnica esa definición, pero ustedes saben que es la suma de dinero que se presta, que el acreedor le presta al deudor. Bien, volvemos un poco. No simultáneo, ¿sí? O sea, no simultáneo quiere decir que ese intercambio no se produce en el mismo tiempo, sino que sucede un tiempo entre el ida y vuelta de ese capital, ¿sí? Entre que se presta y se devuelve, pasa un periodo de tiempo. Bien, el tiempo es fundamental en lo que es una operación financiera, ¿sí? No hay tiempo, o sea, si no hay tiempo, no hay operación financiera. Sí o sí tiene que haber tiempo para que haya una operación financiera. Por ejemplo, el pago en efectivo de 1.000 pesos por la compra de una licuadora, o sea, ustedes van a un lugar y compran, les pongo un ejemplo, una licuadora, pagan 1.000 pesos, eso es un acto comercial, ¿sí? Primero, que es instantáneo en el tiempo, o sea, la entrega, lo que hace cada uno, acreedor y deudor, lo hacen en el mismo momento. Uno entrega la plata y el otro entrega un producto, ¿sí? Una operación comercial simultánea, en el mismo momento. Entonces, no hubo tiempo acá en el medio, ¿sí? Por eso no es una operación financiera, y es el ejemplo que yo les mencionaba cuando puse acá en negrita que no toda transacción es una operación financiera. Bien. El tiempo obviamente es un elemento importantísimo. ¿Por qué? No solamente para fijar, o sea, a la hora de fijar, de pactar la operación, ¿por qué es importante? Primero para ubicar los bienes objeto del intercambio. Le pongo los bienes, en realidad es el bien, es la plata. Lo que pasa es que son dos dineros diferentes, por así decirlos, que se entregan y que se devuelven, ¿sí? O que se presta y que se devuelven. Pero en realidad estamos hablando del mismo, el mismo bien, que es el dinero, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué es importante? Para ubicar. Cuando yo hablo de ubicar, quiere decir que voy a tener una línea de tiempo. Ustedes siempre, todas las operaciones
más allá de que lo resuelvan en un papel y escriban, dibujen una línea de tiempo, que es importante que lo hagan, sino que también mentalmente, ¿sí? Se vayan familiarizando con esa línea de tiempo. Por eso se habla de ubicar ese dinero en el tiempo, ¿sí? Y también porque es importante el tiempo, para fijar correctamente el precio de la operación, ¿sí? Esto es súper importante. No existe un precio correctamente fijado si no se hace referencia al tiempo, ¿sí? Ya más adelante van a entender este punto que está subrayado, que es importante. El tiempo puede ser expresado, ahí como les digo, en días, meses, trimestres, semestres, años y demás, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se trabaja con frecuencias mensual o superior, o sea, mensual sería un mes y superior sería bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, etc. Entonces, cuando se trabaja de esta forma, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un año, sí o sí un año tiene 12 meses. Sí o sí un año tiene, o sea, no hay duda de que un año tiene 12 meses. No hay duda de que un año tiene 2 semestres, 4 trimestres, 3 cuatrimestres, 6 bimestres, ¿sí? Porque se está usando la frecuencia mensual. El problema va a surgir en cuando se indica el tiempo, lo estemos indicando en días, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los meses tienen la misma cantidad de días. Yo no puedo financieramente decir que 60 días es igual a 2 meses, salvo que esté trabajando con el año comercial, ¿sí? Que no es el caso. Nosotros vamos a trabajar siempre con el año civil, que un año tiene 365 días o 366 si estamos en un año bisiesto. Entonces, no es lo mismo decir 2 meses de operación que 60 días. Porque si yo digo, por ejemplo, qué sé yo, abril y mayo, ¿sí? No son 60 días. ¿Estamos? Es 61 días, porque mayo tiene 31 días. Abril tiene 30, pero mayo tiene 31 días. Entonces no es lo mismo. No es que va a ser sustancial la diferencia en cuanto a número, o sea, a la hora de resolver un ejercicio no va a ser sustancial la diferencia si trabajo con meses, con 2 meses o con 61 días o 60 días. Pero bueno, financieramente ustedes tienen que saber que tenemos el año comercial y el año civil. Nosotros vamos a trabajar con el año civil. ¿Sí? Bien. Seguimos con los elementos. Ahí recién hablamos del tiempo, ahora hablamos del otro elemento importante que es el precio de la operación. El precio de la operación, como toda operación que tiene un precio, es la famosa tasa de interés. Ahí vamos a empezar con la simbología, ¿sí? Con la I minúscula. La I minúscula la vamos a utilizar para expresar lo que es la tasa de interés. Es el precio del dinero por unidad monetaria por periodo de tiempo. O sea, es lo que vale un peso por una unidad monetaria, ¿sí? Ya sea que el acreedor lo vaya a cobrar, porque, o sea, el acreedor es el que presta la plata, entonces él va a cobrar el interés, ¿sí? En este caso, la tasa de interés es lo que el acreedor va a ganar o le va a retribuir un peso de la plata que prestó en una unidad de tiempo, ¿sí? Ya que las operaciones financieras es un servicio, entonces la tasa de interés es el precio de ese servicio financiero, que lo tiene que pagar el deudor, que es el que demandaba el dinero, o es el que va a cobrar el acreedor, que es el que ofertaba el dinero, ¿sí? Bien. Volviendo al bien objeto del intercambio, que dijimos que cuál era el capital, eso es lo que se presta, ¿sí? En una operación financiera. ¿Cómo le vamos a llamar a ese capital?
Le vamos a llamar, la operación financiera tiene un inicio, o sea, un día que inicia y un día que finaliza. En el momento en que inicia esa operación financiera, hay un capital. Ese capital, del momento cero, se llama prestación o capital inicial o capital prestado, ¿sí? Nosotros lo vamos a utilizar como capital inicial, o sea, el inicio de la operación, CI, ¿sí? Capital inicial. En contraparte tenemos cuál es el capital que está expresado en el tiempo, ubicado, perdón, no expresado, sino ubicado en el final de la operación financiera, se llama capital final, ¿sí? O capital devuelto o contraprestación. Profe, Y el sí. profe, una preguntita. Sí. Capital inicial siempre se considera momento cero, no momento uno, ¿no? Momento cero sería, en nuestra línea Bueno, de tiempo. ahí déjame que te termine lo principal y después voy a hacer una aclaración. ¿Sí? Dame un minutito. Bueno, les quería decir del interés, pero para que no se me vaya esta idea, esta aclaración. Ustedes tienen una línea de tiempo, ustedes a mí no me ven, ¿verdad? Ven el apunte, pero no me ven, ¿no es cierto? También lo vemos, profe. Ah, Sí, la vemos. sí, pero me deben ver en chiquita, no sé si van a ver una pizarra, porque esto es importante porque presta confusión, que es lo que acá la compañera me quería que le aclare. A ver si tengo acá una pizarra. Podemos agrandar la imagen de usted, profe, así que no se haga problema. Bueno, a ver. Si le damos doble clic, vemos la pizarra en grande. O sea, ustedes pueden ver la pizarra en grande, ¿no? O yo Sí, tengo que... profe. Ah, bueno, Sí, bueno. Hacemos doble clic y el apunte se ve chiquito y usted grande. Ah, listo. Bueno, yo no estoy, chicos, muy familiarizado, perdón, con la tecnología. A mí, entre que me cuesta... No hay problema, profe. Perdónenme. Para eso estamos nosotros. Sí, no, yo sé que ustedes la tienen re clara. Yo, la verdad que... Bueno, a ver si esta me anda así. Vamos a hacer cuenta, este es el inicio de una operación financiera, ¿sí? El inicio y el final de una operación, ¿sí? O sea, acá pasó tiempo. No importa cuánto, ¿sí? No importa, si días, meses, años, no importa. Lo que yo les estaba diciendo de capital inicial y capital final sería, en principio, acá tienen el capital inicial, al inicio de la operación, que sería el momento cero, y acá tendrían el capital final, ¿sí? Ahora, perdón. Eso es lo que, a nivel general, cuando yo tengo todo el tiempo completo de la operación. Pero, por ejemplo, yo puedo calcular el capital inicial de este capital final, ¿sí? De este capital final, que lo tengo como dato, yo puedo calcular un capital inicial atrás en el tiempo, pero no el inicial de la operación, sino, por ejemplo, acá, en este momento del tiempo. ¿Sí? Ese también va a ser mi capital inicial. Este también va a ser mi capital inicial de este plazo. ¿Se entiende? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un plazo de que la operación sea de 90 días, ¿sí? O de 3 meses. El plazo total es 3 meses. ¿Sí? Entre acá y acá pasan 3 meses. Pero yo les digo a ustedes que me calculen el capital inicial un mes antes que finalice. O sea, acá, como que yo a la línea de tiempo la divido en 3, 1, 2, 3, y un mes antes. Este también es un capital inicial. ¿Por qué es inicial también? Porque está antes en el tiempo que este capital final. ¿Sí? Y lo mismo pasaría a la inversa. Si yo les doy como dato este capital inicial
y les pido que me calculen el capital final después de un mes, también es mi capital final. ¿De qué? De este pedacito de tiempo. ¿Sí? Entonces, ojo con esa confusión de que los capitales iniciales siempre va a ser el primero del momento 0 y el último del momento n, que ya vamos a ver qué es el n, ¿sí? Que sería el final de la operación. En el medio también pueden ser iniciales o finales, de acuerdo a lo que me pida el ejercicio. No sé si eso quedó un poco claro. Sí, profe, clarísimo. Bien. Sí. Sí, profe, de 10. Perfecto, pero a nivel general de la operación completa, sí, este es el inicial y sí, este es el final. ¿Sí? Eso se los aclaro, a veces en el apunte es difícil explicar esto, por eso, bueno, tengo acá mi ayudita de la pizarra. A veces se extraña un poco el pizarrón para estas cosas. Bien, seguimos un poquito entonces. Vamos con el interés. El interés es el pago del dinero que surge de esa operación financiera, ¿sí? Es lo que varió el capital. Yo tenía un capital inicial, varió a través del tiempo, ¿sí? Se aumentó, por supuesto, hasta lograr el capital final. Entonces, esa variación es lo que se llama interés, que no es otra cosa que lo que gana el acreedor o lo que tiene que pagar el deudor, ¿sí? O sea, es la retribución pagada por usar un capital ajeno. O sea, en este caso el deudor es el que tiene que pagar esa retribución. Es el crecimiento operado del capital inicial, ¿sí? Es la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Lo vamos a llamar con la I mayúscula, ¿sí? Capital final menos capital inicial. Bien, acá lo mismo, Profe, acá, sí. una consultita rápida. Recién había utilizado otro ID. ¿Esta es la misma clase del profe Víctor Román? No, o sea, no es el mismo ID del contador Román. No, listo. No. ¿El 3 de 3 esto? Sí, los viernes es del 3 de 3, pero puede haber alumnos del 3 de 1 que estén escuchando y participando. Creo lo que pregunta es que ahora ella nos va a dar clases los viernes. Sí. ¿Usted nos va a dar clase en lugar de Claro. Víctor? Sí, yo les voy a dar. El profesor Román estuvo más temprano, la presentó a ella. Parece, perfecto. esta parte no lo vio. Claro. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bien, seguimos. Entonces lo vamos a llamar con I mayúscula, ¿sí? Diferencia, en principio el interés es la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Obviamente que el capital final siempre es más grande que el inicial, así sea que yo esté sacando el capital de un día para el otro. O sea, si yo hoy tengo 100 pesos, les presto 100 pesos y les digo que mañana ustedes me lo devuelven, mañana yo voy a recibir más de 100 pesos y ustedes me van a tener que pagar o devolver más de 100 pesos. ¿Sí? O sea, así sea un día para el otro, siempre el capital final es mayor al inicial. Cuando ustedes resuelvan un ejercicio, verifiquen eso. O sea, independientemente, por ahí por los nervios a veces juegan en contra o el apuro y toda la historia, entonces yo siempre me he dado cuenta, sobre todo bueno, cuando era presencia en las clases, que me hacían preguntas, me daba cuenta que a veces los temas lo recontra saben, lo entienden todo, pero hay cositas pequeñas que siempre tienen que chequear. Una de esas cosas es esto, que el capital final siempre es el capital inicial, porque por ahí pusieron mal un dedo en la calculadora. Bueno, ahora ustedes pueden resolver por el Excel, yo les voy a explicar cómo resolver por el Excel, con la función financiera, pero en su momento, cuando estaban ahí en la clase, en el aula con la calculadora financiera, un dedo que pusieron mal, les dio que tenían que sacar un capital final y les da un valor menor al inicial.
Entonces, chequen siempre eso, ¿sí? Siempre el capital final es mayor al inicial, ¿sí? Esos tips, si se quiere llamar, chequenlos siempre, ¿sí? Si no les da así es porque algo está mal, o está mal el plazo, la tasa, algo pusieron mal, ¿sí? Entonces siempre eso chequen. Bien, para igualar esta expresión debemos sumarle al capital inicial los intereses, ¿sí? Obviamente acá no son iguales los capitales, entonces para igualarlo, ¿cómo obtengo el capital final? Al inicial le sumo los intereses, o ¿cómo obtengo el capital inicial? Al final le resto los intereses, ¿sí? Obviamente que como el interés, o sea, son dos expresiones matemáticas correctas, ¿sí? Pero como el interés surge quien le da origen al interés es el capital inicial, entonces la mejor forma, en principio, de expresar esta fórmula es con esta, ¿sí? La primera, capital final es igual al inicial más el interés, ¿sí? Porque el interés siempre va sumando, por más que después la incógnita sea el capital inicial, pero el interés siempre va sumando al capital inicial para obtener el final. Bien. El capital final es igual al capital inicial, pero ubicado en otro momento del tiempo. A ver, cuando yo les digo es igual, no significa que sea igual en números, ¿sí? No es igual en números, ¿sí? O sea, nunca va a ser 100 igual a 100, ¿sí? Capital inicial 100 y capital final 100. No son iguales, es el mismo capital expresado en otro momento del tiempo, ¿sí? Por eso se lo llama, no son iguales, sino son equivalentes. Ustedes acá van a ver fórmulas súper sencillas de matemática, como es esta, por ejemplo. Son muy básicas las fórmulas matemáticas que ustedes van a ver, pero siempre el razonamiento lo tienen que hacer desde el punto de vista financiero, ¿sí? Siempre que razonen un ejercicio lo van a hacer desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes matemáticamente, ¿cuánto es 2 más 2? A ver, ¿alguien se atreve a responderme cuánto es 2 más 2? Matemáticamente, 2 más 2 obviamente Creo que es 4. Creo que es 4. 6. Matemáticamente sí, 2 más 2 es igual a 4. Está bien. Ahora, financieramente, no. O sí, no sé, depende. ¿De qué va a depender? Va a depender del tiempo que pasó entre esos capitales, ¿sí? Y de dónde están ubicados esos capitales, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa ubicación, yo voy a tener al inicio 2 pesos y al final de la operación 2 pesos, ¿sí? Por ejemplo, pero 2 más 2 financieramente no es 4. En este caso que pasó tiempo, que 2 igual a 2, es porque no hubo tasa de interés, ¿sí? Pero depende de la operación que se quiera hacer. 2 más 2 puede ser igual a 4, puede ser mayor a 4 o puede ser menor a 4. En este caso que yo les digo, que 2 más 2, que estén ubicados en la línea de tiempo, que estén esos 2 pesos al inicio y al final, para que sean iguales es porque no hubo interés, ¿sí? Cosa que no hubo una operación financiera ahí, ¿sí? Porque sí o sí en una operación financiera hay tiempo y hay precio, ¿sí? Bien, en También ese caso... depende, profe, el deudor que tengas. Porque, por ejemplo, hoy Argentina le prestan plata al 16% anual y Francia tiene las tasas negativas, por ejemplo. Sí, pero a ver, yo no me quiero ir a todas esas cuestiones macroeconómicas, ¿sí? Yo simplemente les quiero hacer una mención, que ustedes sepan que los ejercicios que van a resolver, lo van a resolver aplicando una fórmula matemática de un cociente, una suma, una resta, pero pensándolo financieramente, ¿sí? No, es
es irme a otra cosa lo que vos me estás planteando. Yo lo que digo es, depende de dónde están ubicadas esos 2 pesos que le mencionaba recién, puede ser igual a 4 si están ubicados en realidad financieramente en el mismo momento del tiempo. ¿Sí? Ahora, si están ubicados en distintos momentos del tiempo y yo quiero traer esos capitales al momento de hoy o llevar esos capitales a un futuro, va a ser el resultado de que esos 2 más 2 sean menor a 4 o mayor a 4. Ya lo vamos a ver con los ejercicios, ¿eh? No, La no, sí, idea... sí, lo entendí. Yo lo que quería aportar a lo que usted estaba diciendo era que no solamente el lapso de tiempo importa, sino también a quién le estás prestando plata. Porque la Sí, sí. tasa a 10 años de Estados Unidos no es la misma que la nuestra o que la de otro país. No, totalmente, totalmente, ¿sí? Pero nosotros acá la idea es que son operaciones básicas que ustedes van a ver. ¿Estamos? Es como para que tengan una idea general de lo que es la matemática financiera. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí. Bueno, me quedé pensando en esto que nos decía de que en las operaciones financieras transcurre el tiempo y bueno, está involucrado el interés. Y nos dio el ejemplo de la compra de contado en efectivo. Y yo pienso en las compras que se hacen a crédito, que podemos pagar, no sé, en 3 cuotas y que son sin interés. ¿También son operaciones financieras o son comerciales? No, son financieras, lo que pasa que, a ver, es cuota sin interés, pero cuando vos vas y querés pagar en contado efectivo te hacen un descuento, ¿verdad? Es que el precio al precio final le aplican el interés. Claro, pero acá lo que la compañera plantea, a ver, uno a veces va a comprar un producto y vos le decís, quiero pagar con tarjeta y te ponen un 10% de recargo, ¿sí? Pero estamos hablando, me parece que lo que le entendía la compañera es cuando vos vas y tenés el precio de lista, ¿sí? 100 pesos, por ejemplo. Es más, creo que más adelante en el apunte tengo un ejemplo de esto. Tenés el precio de lista 100 pesos y lo podés pagar en 3 cuotas sin interés 100 pesos. Entonces pasó el tiempo, ¿sí? En realidad ustedes tienen la deuda con la tarjeta, ya no con el local, porque la tarjeta le paga directamente al local, ¿sí? Pero ahí no es que no hubo una operación financiera, porque hoy en día, ¿qué te ofrecen los negocios? Contado efectivo te hago un descuento. De 100, en vez de pagarme 100, me pagas 90. ¿Sí? Pero si vos me lo querés pagar en una cuota, va a ser 100. Hay un interés implícito en esa operación. Entonces, es una operación financiera. ¿Sí? Como les digo, más adelante me parece que puse un ejemplo de esto, y si no lo puse, lo voy a buscar y se los doy para la clase que viene. Pero es así, ¿sí? Si contado efectivo te hacen un descuento, está implícito ahí la tasa de interés que te cobran por pagarlo en una cuota, aunque sea en una cuota, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bueno, voy a avanzar un poquito más, chicos, porque me queda 1 hora y por lo menos llegar a ver todo lo que es interés simple. Bien, seguimos. Bueno, les decía que son iguales, no desde el punto de vista matemático, ¿sí? Esta igualdad no es desde el punto de vista matemático, sino financiero, que son equivalentes porque es el mismo capital, pero ubicado en otro momento del tiempo y con otro valor. Bien, toda operación financiera es un préstamo donde un prestamista le entrega a un prestatario una cierta cantidad de dinero a cambio de que este último le devuelva luego de un cierto tiempo con un recargo o un interés. ¿Sí? Son los famosos préstamos o depósitos. Por ejemplo, un plazo fijo, ¿sí? Lo que vamos a ver, por ejemplo. Bien, el individuo que presta el dinero, ¿sí? O sea, el acreedor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está cobrando una tasa de interés? Porque está sacrificando la utilidad que ese dinero le daría si lo hubiese conservado y si lo hubiese usado para él mismo, ¿sí? O sea, en vez de prestárselo, es mi dinero, me lo quedo yo e invierto yo, o hago lo que quiera, ¿sí? Pero bueno,
voy a sacrificar la utilidad que ese dinero me va a generar a mí para prestárselos a ustedes, entonces es lógico que yo a cambio les pida una retribución o un interés. Lógico que a cambio ustedes, por usar y demandar un capital ajeno, es lógico que paguen un precio, o sea, un interés, ¿sí? Esa es la razón de la existencia del interés. El hecho de usar un capital ajeno, ¿sí? Es un servicio. Bien. El interés, o sea, el valor del interés, no solamente se basa en la utilidad del bien prestado, sino también en el tiempo en que el mismo es prestado. O sea, a ver, un ejemplo subjetivo, a ver si lo podemos entender de esta forma. Ustedes vienen y me piden a mí plata, ¿sí? Por ejemplo, 500.000 pesos me piden. Esa parte yo les voy a cobrar un interés. Entonces ahí lo que les estoy diciendo que el interés que yo les voy a cobrar, expresado a través de una tasa de interés, ¿sí? Pero el precio que yo les voy a cobrar no solamente se va a basar en la utilidad del bien prestado, sino también en el tiempo que el mismo es prestado. Esta parte de decir el tiempo que el mismo es prestado es más fácil de entenderlo. ¿En qué sentido? De decir, bueno, no es lo mismo que yo te preste 500.000 pesos a, qué sé yo, a 6 meses que a un año. O sea, el sacrificio mío de no tener esos 500.000 pesos un año es mucho mayor a 6 meses, ¿sí? Entonces el interés no va a ser lo mismo. ¿Y en qué se basa la utilidad del bien prestado? La utilidad que significa sacrificarme esos 500.000, y también la utilidad que significan esos 500.000 para ustedes deudor, ¿sí? Por ahí, si ese dinero que ustedes me piden prestado, siendo un caso, ¿sí? Yo me piden 500.000 y a mí me sobra 500.000, supongamos, que me sobre, que yo lo tenía en el colchón, a mí no me cuesta nada, porque lo tengo, no lo iba a usar, ¿sí? Entonces se los presto, ¿sí? Y quizás les cobre una tasa de interés menor a que si por ahí ustedes me piden esa plata y yo digo, uy, bueno, pero estos 500.000 yo lo iba a usar, no sé, para arreglar mi casa, ¿sí? O sea, el sacrificio que yo estoy haciendo no es lo mismo de un caso y del otro, como tampoco el tiempo, ¿sí? Eso es más o menos lo que quiero expresar en palabras en esos dos renglones que le estoy poniendo. Bien, la unidad más pequeña de tiempo que vamos a utilizar es un día, ¿sí? Y la unidad más pequeña del capital que vamos a utilizar es un peso, ¿sí? Vamos un poquito a lo que es la ley financiera. ¿Qué es la ley financiera? Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Bueno, nosotros hicimos mención de 4 elementos importantes: el capital inicial, el capital final, el tiempo y el precio o la tasa de interés. El interés surge de la diferencia de los capitales o del capital multiplicado por la tasa, de ahí surge el otro elemento del interés, ¿sí? Pero los 4 principales son capital inicial, final, la tasa y el tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para, mediante una fórmula, relacionar esos 4 elementos? Bueno, eso es lo que se llama la ley financiera. Darles un modelo matemático, una fórmula matemática para que conjuguen esos 4 elementos, ¿sí? Eso sería la definición de la ley financiera. Entonces, el precio de una prestación financiera o de un capital inicial es el interés pagado, expresado por la tasa de interés aplicado, ¿sí? Acá, bueno, les habla de las 2 variables, el tiempo y la tasa de interés, que son las 2 grandes variables que
que incluye una operación financiera. La matemática financiera se asienta sobre dos funciones o dos pilares fundamentales, que son las famosas llamadas capitalización o actualización, ¿sí? La otra forma de llamar capitalización es diferimiento y de actualización es descuento, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con capitalización y actualización, con esas palabras. Estas funciones permiten valuar, ¿sí? O sea, darles un valor monetario a los capitales en diferentes momentos del tiempo, ¿sí? Permiten evaluar los valores monetarios en diferentes momentos del tiempo. Esos son los nombres de la fórmula. Una fórmula de capitalización, vamos a ver, y una fórmula de actualización. Una surge a partir de la otra, ¿sí? En la capitalización, ustedes la incógnita va a ser el capital final. ¿Qué van a tener como dato? El capital inicial, la tasa y el plazo. Y a la inversa, cuando ustedes tienen como incógnita el capital inicial y tienen como dato la tasa, el plazo y el capital final, van a hacer una actualización, pero la fórmula es la misma, una derivada de la otra. Bien. Estos dos principios fundamentales tienen como base los conceptos de interés y descuento, o sea, en una se utiliza la tasa de interés y en otra es lo mismo, pero se ha llamado tasa de descuento. Igualmente, esta tasa de descuento la vamos a ver desde otro punto de vista cuando hablemos de descuento, ¿sí? Que es el tema siguiente. Bien, acá vemos ¿qué es la capitalización? Como se puede observar en la figura, las operaciones de capitalización parten de un valor original o capital inicial, se desplaza a lo largo del tiempo hasta llegar a un capital final, ¿sí? Entonces, ¿qué es capitalizar? Es obtener el valor final a partir de un capital inicial a una tasa dada y luego un cierto tiempo. Acá vuelvo a retomar lo que les explicaba recién en la pizarra, ¿sí? Yo puedo pedirles a ustedes el capital final, no al final de toda la operación, sino en este momento del tiempo, ahí donde les marco el cursor, o en este momento del tiempo, no importa en qué momento del tiempo, pero va a ser un final ¿de qué? De este inicial, ¿sí? O inclusive les puedo marcar un capital acá, inicial acá, y que me calculen el final acá, donde estoy el cursor, ¿sí? Siempre el final, el capital final va a estar después en el tiempo que el inicial, ¿sí? Entonces, no se cierren a la idea de que sí o sí los capitales iniciales son el del momento 0 y el del momento n, pero bueno, yo para graficarlos pongo la generalidad que es esta, ¿sí? Pero después, acuérdense, siempre que ustedes busquen un capital que esté más adelante en el tiempo del capital que ustedes tienen como dato, van a estar capitalizando, ¿sí? Y a la inversa van a estar actualizando. Bien, por otra parte, bueno, sería esto, ¿sí? En las operaciones de actualización es el camino inverso, de modo tal que el cálculo se origina en un valor futuro, en un capital final, que se actualiza a través del tiempo para obtener el capital inicial. ¿Estamos? Actualizar es entonces obtener un valor actual a partir de un capital final a una tasa dada, que es el famoso precio de la operación. Esa tasa de interés que dijimos que lo usamos con una simbología de I minúscula, ¿cuál sería la definición? Habíamos dicho que es lo que se ganaba por cada un peso invertido en una unidad de tiempo. Bueno, esa es la definición, ¿sí? La tasa de interés es el interés producido por una unidad de capital inicial en la unidad de tiempo considerada. O sea, es un peso y una unidad de tiempo, ¿sí? Es el crecimiento o el incremento de ese capital inicial en la unidad de tiempo considerada. Acá lo vemos en el grafiquito, ¿sí? La definición de tasa de interés.
¿Qué es unidad de tiempo? ¿Sí? Que lo vamos a llamar U de T. Es el periodo de tiempo al final del cual los intereses se van a calcular. ¿Para qué se van a calcular? Para ser pagados o cobrados, de acuerdo si ustedes son el deudor o el acreedor, o para ser capitalizados. De acá va a surgir las dos formas de operar que vamos a ver seguidamente, ¿sí? O lo pago en el cobro en el momento, o lo dejo para que capitalice. Entonces, la definición de tasa de interés, ¿sí? Si yo lo veo con el gráfico, surge rápido la definición. Es el crecimiento de una unidad de capital inicial en una unidad de tiempo. O sea, hay un peso y una unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo puede ser un día, un mes, un año, 5 años, 90 días, 370 días, no importa. Es una sola unidad de tiempo. Entonces, si yo invertí un peso y al cabo de una unidad de tiempo, lo que gané es la tasa de interés, ¿sí? Ustedes acá van a ver que el capital final es el capital inicial, un peso, más el interés, que es la tasa, ¿sí? Pero entonces, para que este interés sea la tasa de interés, tiene que haber un peso acá y una unidad de tiempo, ¿sí? Porque la tasa de interés es el crecimiento de un peso al cabo de una unidad de tiempo, o sea, 1 y 1, ¿sí? La otra forma de sacar el interés, habíamos visto que era la diferencia entre capital final menos capital inicial. Si lo hacemos acá, capital final es 1 más I, menos menos el capital inicial, 1, les queda que es el interés, es la tasa de interés. Es un poco lo que está expresado acá, ¿sí? La otra forma de sacar el valor del interés es multiplicar el capital inicial por la tasa, ¿sí? Entonces, 1 por la tasa les va a dar que la tasa es igual al interés, ¿sí? Pero esto siempre va a suceder si yo tengo un peso acá como capital inicial y una sola unidad de tiempo. Por ahí soy insistente en esto y lo repito, porque bueno, es donde a veces suele confundirse. Bien, ¿qué pasa si yo acá no tengo un peso, sino que tengo más de un peso, o sea, distinto de 1? Entonces vemos que tenemos una unidad de tiempo, pero acá ya tenemos un capital inicial, ¿sí? Ahí sí, lo que crece es el monto de interés, que no es lo mismo que la tasa de interés, ¿sí? Yo ahí sí, o sea, ustedes cuando hablen de tasa van a hablar siempre en tanto por uno, ¿sí? Cuando hablen de monto de interés, van a hablar ya de plata, de pesos, lo que hay que pagar o lo que nos va a retribuir, ¿sí? Si fuimos los acreedores, ¿sí? Entonces, si ven el gráfico, acá el interés es la tasa, en cambio acá el interés no es la tasa, ¿sí? Ese interés es el producto de capital inicial por la tasa. Bueno, acá obviamente que les pongo en negrita esto porque es importante. Interés no es lo mismo que tasa cuando el capital inicial no es un peso, ¿sí? Si el capital inicial es un peso y una unidad de tiempo, el interés es igual que la tasa. Si no, no. Bien, si el capital inicial es un capital de cualquier magnitud distinta a la unidad, el incremento es I mayúscula, o sea, interés. Y el capital final es CF, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos capitales, uno final, uno inicial y una sola unidad de tiempo, yo puedo sacar la tasa mediante esta fórmula. Capital final menos capital inicial, eso sería el interés, el numerador sería el interés, sería lo que yo gano en total. En la operación lo que yo gané es el monto del interés. Ahora, muy bien, ¿cuánto gano por cada peso invertido? ¿O cuánto tengo que pagar por cada peso que me prestaron? ¿Sí? Yo siempre es como que lo hablo desde el punto de vista de acreedor.
Entonces, vemos que acá el numerador es el monto del interés. Si yo al interés lo divido por el total del capital inicial, voy a estar obteniendo lo que yo gano por cada un peso invertido en una unidad de tiempo. No es otra cosa que la tasa de interés, ¿sí? Ahí, bueno, les desagrego un poco la formulita, ahí les pongo lo que es el capital final. Es el capital inicial más el interés. ¿Cómo se calcula el interés? Capital inicial por I. Y acá saco factor común en capital inicial, ¿sí? Entonces llegamos a esta fórmula. La tasa de interés yo la puedo calcular como el cociente entre el interés dividido el capital inicial, siempre y cuando haya una sola unidad de tiempo, ¿sí? Por eso les pongo acá en negrita esa aclaración. Se debe tener presente que la fórmula arriba mencionada solo es válida cuando se tiene un capital inicial, uno final y solamente una unidad de tiempo entre ambas. Entonces, supónganse que ustedes tienen, yo les doy como dato el capital inicial, 100 pesos. Le doy como dato el capital final, no sé, 500 pesos. Y les doy el plazo de la operación, ¿sí? Un mes, les doy el plazo de la operación un mes. Si yo les digo a ustedes que me pueden sacar la tasa, sí, en este caso me pueden sacar la tasa. Tienen los dos capitales. Entonces hacen la diferencia, me estarían sacando ahí el interés, dividido mi capital inicial. En el ejemplo sería 400 pesos sobre 100. ¿Sí? Bueno, un ejemplo nada más. Pero esta forma de sacar la tasa de interés siempre y cuando haya una sola unidad de tiempo. Recordando que era la unidad de tiempo, periodo al final del cual los intereses se calculan. O para ser pagados o cobrados, o para ser capitalizados, ¿sí? Cuando en un ejercicio haya más de una unidad de tiempo, ya a la tasa no la puedo calcular de esta forma, ¿sí? Y al interés tampoco lo voy a poder calcular con esta fórmula, ¿sí? Ojo ahí, esto es cuando hay una sola unidad de tiempo. Bien, ejemplo, un préstamo de 1.000 pesos durante un mes se cobra 30 pesos de intereses, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la operación? Capital inicial, el monto del interés, el tiempo transcurrido, un mes. Podemos calcular el capital final, como la suma del capital inicial más el interés, 1.030. ¿Qué significan esos 30 pesos de interés? El interés de esa operación, o sea, esos 30 pesos, es lo que yo gané por los 1.000 y durante un mes. Visto el punto de vista del deudor, lo que yo tuve que pagar por 1.000 pesos que me prestaron durante un mes, ¿sí? Bien, para determinar el interés unitario, o sea, acercándome ya más a lo que es la tasa de interés, se realiza el cociente entonces entre el interés y el capital inicial, logrando un valor de 0,03. O sea, si yo hago 30 dividido 1.000, 0,03. Que es el interés de cada peso prestado en un mes, ¿sí? O sea, 30 es el interés de 1.000 pesos. O 0,03 es el interés de un peso en una unidad de tiempo, por lo tanto, ese vendría a ser la tasa de esta operación que les acabo de dar. ¿Sí? Entonces, ese interés unitario es lo que se conoce como tasa de interés, ¿sí? Pero siempre que haya una unidad de tiempo. ¿Qué significa ese 0,03? La ganancia de un peso durante un mes. En este caso, la unidad de tiempo es un mes, que es el plazo. Bien, así también para determinar el interés de 1.000 pesos prestados por un mes, conociendo la tasa, se procede, bueno, con la fórmula. Capital inicial por la tasa, ¿sí? Bien, reitero un poquito más lo que veníamos hablando.
para determinar el interés al final de una unidad de tiempo, basta con multiplicar el capital inicial por la tasa para esa unidad de tiempo. Es importante tener presente que el cálculo del interés mediante esta expresión, ¿sí?, es válida solo porque el número de unidades de tiempo es 1. ¿Sí? De lo contrario, la única fórmula para calcular un interés es por la diferencia de capitales. ¿Sí? Bien. Estos han sido motivos de preguntas en el parcial del año pasado, ¿sí? Múltiples opciones o verdadero o falso. Por ejemplo, si yo tengo una sola unidad, o si los intereses capitalizan una sola vez, o si los intereses se calculan una sola vez. Les puedo decir, esta es mi única forma de calcular un interés. No, verdadero o falso, falso, no es mi única forma. La puedo calcular así, cuando estoy hablando de una sola unidad de tiempo. Bueno, ese tipo de preguntas son las que se va a hacer. Después van a estar los ejercicios numéricos, ¿sí? Bien, seguimos un poquito con planteos de ejercicios. Calcular el valor final de un capital inicial de 100.000 pesos en 30 días, si la tasa de interés pactada en la operación es del 0,05 para 30 días. Bien, acá tenemos entonces el capital inicial, 100.000, tenemos el plazo de la operación en 30 días, tenemos la tasa, que es del 0,05, pero también la tasa siempre viene acompañada por la unidad de tiempo. Bien, entonces, cuando yo hago mención a la unidad de tiempo, que es el periodo al final del cual los intereses se calculan, ¿quién me va a dar esa unidad de tiempo? La tasa. ¿Sí? La tasa tiene nombre y apellido. El nombre es el número. Yo le digo así, nombre y apellido, ¿sí? Para que lo entiendan. El nombre es el número. El apellido es la unidad de tiempo. ¿Estamos? O sea, no puede haber una tasa sin la unidad de tiempo. Por eso más arriba en el apunte, que yo les había subrayado, que les decía que no había un precio correctamente fijado si no se hace mención al tiempo. Si yo les digo una tasa del 0,05, ¿pero qué? ¿A cuánto? ¿A un mes? ¿A 2 meses? ¿A 3 meses? No me está diciendo nada ese dato. Sí o sí yo tengo que tener la unidad de tiempo para calcular. En este caso coincide el plazo total de la operación con la unidad de tiempo. ¿Sí? En otros casos no va a coincidir. Ya vamos a ver cómo se llama cuando no coincide. Entonces, que tengan que calcular el valor final o capital final. ¿Sí? Hacemos capital final es igual al inicial más el inicial por I, o sea, yo acá estaría obteniendo el interés, saco factor común capital inicial y ahí tengo la fórmula, ¿sí? 105.000. Bien, el capital final 105.000. ¿Qué significan esos 105.000? Es el capital final al cabo de 30 días de un capital inicial de 100.000 para una tasa del 0,05 para 30 días. Un ejemplo de pregunta de parcial que se me ocurre, que no sé si le pregunté el año pasado, pero se me van ocurriendo así preguntas, que yo les puedo decir, les puedo dar estos datos. Tengo un capital final de 100.000, perdón, tengo un capital final de 105.000, con un capital inicial de 100.000, o sea, les doy estos datos así, como está escrito acá. Y yo les digo, ¿qué significan esos 105.000? Márquenme la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces yo les puedo decir, 105.000 es el capital inicial al cabo de 30 días de un capital de 100.000, falso. ¿Sí? 105.000 es el capital final al cabo de 30 días de un capital inicial de 100.000 a una tasa del 0,05, y quedó ahí, falso.
es 105.000, es el capital final al cabo de 30 días, de un capital inicial de 100.000 a una tasa del 0,05 para 30 días, esa es la respuesta verdadera. ¿Sí? Más o menos, yo les voy tirando algunas preguntas que se me van ocurriendo en la medida que voy avanzando en el apunte. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, un plazo de 90 días y la tasa es del 0,05 para 30 días, ¿sí? Ahí no me estaría coincidiendo. Yo ahí tengo un plazo de 90 días y una tasa de 30 días. Entonces, suponiendo que el resultado también me dé 105.000, un ejemplo, bueno, la respuesta correcta en una operación de múltiples choice sería 105.000 es el capital final al cabo de 90 días de un capital inicial de 100.000 a una tasa del 0,05 para 30 días. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Esas cositas váyanlo anotando, porque son el tipo de preguntas que se puede hacer. Seguimos acá con la respuesta B. Calcular la tasa de interés de la operación para 30 días, conociendo el capital inicial planteado acá en el punto A y el capital final obtenido como respuesta en A. Bueno, sería esto, ¿sí? Me pide que calcule la tasa de interés. Entonces, yo tengo un capital inicial de 100.000. Tengo un capital final de 105.000. Tengo un plazo de 30 días y tengo una tasa de interés cuya unidad de tiempo es de 30 días. Por ende, plazo coincide con la unidad de tiempo de la tasa. Por lo tanto, hay una sola unidad de tiempo, ¿sí? Hay una sola unidad de tiempo. Entonces, yo que sé que cuando hay una sola unidad de tiempo, puedo calcular la tasa de interés de la siguiente fórmula, ¿sí? Si no, no podría, ¿sí? Si no, no podría. En el caso de que el plazo, por ejemplo, si hubiese sido 90 días y la tasa era una tasa del 0,05 para 30 días, yo no puedo calcular la tasa de interés con esta fórmula, ¿sí? No puedo porque no me coincide plazo con la unidad de tiempo. Como en este caso sí me coincide, sí lo puedo calcular. Entonces hago la diferencia de capitales, que sería el monto del interés, ¿sí? 5.000 pesos, es lo que gano en total. Ahora, lo que yo gano por cada un peso invertido, lo divido en 100.000, y eso es el valor de la tasa de interés. Bien, ahí les pongo qué significa esos 0,05. Para el deudor implica devolver cada 30 días por cada peso adeudado 0,05 pesos. Si no lo hace, obviamente su deuda se va incrementando, y para el acreedor, ¿qué implica? Cobrar 0,05 por cada peso prestado cada 30 días. ¿Sí? Acá también se me ocurren preguntas. Una pregunta acá, ¿verdadero o falso? ¿Qué significa esto a 30 días? Para el deudor implica un compromiso de cobrar cada 30 días por cada peso. No, ustedes saben que el deudor no cobra, el deudor paga. O para el acreedor implica pagar, el derecho a pagar. No, si es un derecho no tiene que pagar nada, ¿sí? Porque es un derecho es un activo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntitas, verdadero o falso, múltiples opciones, ¿sí? Además de preguntas ya bien con números. Bien, habíamos visto entonces en los gráficos, donde acá teníamos un peso y una unidad de tiempo. Después vimos, cuando acá tenemos un valor ya distinto de un peso, una unidad de tiempo, y acá ya vamos a ver que acá tenemos un valor distinto de un peso, o sea, ya tenemos un capital inicial, y más de una unidad de tiempo, ¿sí? En este caso, n unidades de tiempo, ¿sí? Tenemos el capital inicial, tenemos el capital final, y acá aparece otro símbolo nuevo, otro elemento nuevo, que es, lo vamos a llamar n,
que se llama frecuencia de la operación. ¿Cómo lo calculamos a la frecuencia de la operación? Plazo de la operación dividido la unidad de tiempo de ley. Entonces, siempre la unidad de tiempo de la operación financiera me lo va a dar la tasa de interés, siempre. Y el plazo es el plazo, ¿sí? En el ejemplo que yo les mencionaba más arriba, en este caso ustedes podían calcular la tasa porque el plazo coincidía con la unidad de tiempo. Si el plazo coincide con la unidad de tiempo, n es 1, ¿sí? Ahora, si yo acá les cambiaba que el plazo era 90 días y la tasa era para 30 días, ya ahí no me coincide. Entonces yo ya no podría calcular la tasa de interés con esta fórmula, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es la frecuencia de la operación? Es la cantidad de veces que la unidad de tiempo de la tasa está contenida o se repite en el plazo de la operación. O sea, es el número de veces que capitalizan los intereses. ¿Sí? El n puede ser igual a 1, ¿sí? Cuando coinciden, puede ser mayor a 1, por ejemplo, el plazo es de 3 meses y tengo una tasa mensual, entonces acá va a ser numerador 3, denominador 1, ¿sí? O puede ser en la inversa, que yo les dé un plazo de un mes. La operación tiene un plazo de un mes, pero les doy como dato una tasa anual. Entonces, el numerador va a ser 1, un mes, ¿sí? Obviamente, si yo acá numerador pongo meses, denominador pongo meses. Si numerador pongo días, denominador pongo días. Eso ustedes saben que no lo pueden mezclar, ¿sí? Entonces, si yo les pongo un plazo de un mes y una tasa anual, entonces ustedes acá van a tener un n menor a 1. Van a tener 1 dividido 12, porque la unidad de tiempo de la tasa es un año o 12 meses. Siempre un año tiene 12 meses. No siempre un mes tiene 30 días, ¿sí? Ojo acá también. Por ejemplo, como les mencionaba recién, un plazo de un mes con una tasa anual estaría mal si ustedes calculasen el n de la siguiente forma. 30 días sobre 365 días. ¿Sí? Obviamente un año tiene sí o sí 365 días o 12 meses. Sí o sí. Pero un mes no siempre tiene 30 días. Salvo que yo les explicite qué mes del año. Ahí sí es otra cosa. Ahí sí ustedes me lo pueden transformar a ese mes en días, siempre y cuando sepan de qué mes estamos hablando, ¿sí? Porque si estamos hablando de febrero, febrero no tiene 30 días. Mayo también no tiene 30 días, ¿sí? Entonces, ojo ahí también con eso, ¿sí? Si estamos hablando en meses, lo ponemos en meses al año. Si estamos hablando en días, si yo les digo un plazo de 30 días con una tasa anual, ahí sí lo expresamos en días. Numerador 30, denominador 365, o 366 si es un año bisiesto. ¿Sí? Eso también ténganlo presente porque es uno de los conceptos donde más se equivocan para resolver un ejercicio. ¿Sí? Y a veces lo saben, pero bueno, estas cositas como que dicen, bueno, un mes tiene 30 días. No, salvo que sepamos de qué mes estamos hablando. Bien. Seguimos. Tasa bimestral y todo eso tendría más o menos el mismo razonamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo les doy un plazo bimestral y una tasa anual. ¿Cómo calcula el n? 2 dividido 12. No 60 dividido 365, porque ¿qué mes? Son 2 meses, ¿cuáles? ¿Sí? Entonces sigue la misma lógica. Por eso yo les decía en el apunte que cuando se trabaja con frecuencias mensuales o superiores, es más fácil. Un mes, 2 meses, 3 meses, como que no importa qué mes es,
¿sí? Son 2 meses, son 3 meses, ¿sí? Pero cuando ya se habla en días, un mes no es 30 días. ¿Estamos? Eso más que nada, además de que lo puedan entender acá, con la ejercitación van a absorber un poco más todas estas cuestiones, ¿sí? A ver, no hace matemáticamente, no hace la gran diferencia, ¿sí? No hace la gran diferencia a la hora de resolver un ejercicio, cómo lo tomen, pero lo tienen que tomar bien, ¿sí? O sea, si ustedes me resuelven el n correctamente, por más que me dé un resultado muy parecido a otro compañero que me lo resolvió de otra forma, por ejemplo, 30 dividido 365. Uno lo resolvió así, otro lo resolvió 1 dividido 12. Quizás en el resultado final, que por ejemplo que sea calcular un capital final, a uno le dé 2.648 pesos y al otro le dé 2.649 pesos, voy a decir, bueno, es lo mismo, un peso más, un peso menos. Pero en uno está correctamente resuelto y en el otro no, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. A la hora de resolver no va a ser lo mismo. ¿Estamos? En esas cositas sí tengan cuidado. Bien, es común ver expresiones del precio de una forma incorrecta o incompleta, ¿sí? ¿Por qué incorrecta? Porque se menciona, a veces, cuando uno habla de tasas, siempre habla en porcentaje, porque es como más común, o sea, es más habitual hablar un 5%, un 10%, un 15% de tasas, ¿sí? Es la forma más común, más fácil de comunicar. Pero ustedes sepan que no es que está mal, pero en realidad no es correcto. Siempre la tasa se habla en tanto por uno, ¿sí? Porque es lo que se gana por cada un peso invertido. Si yo digo una tasa del 5%, ¿de qué tasa estoy hablando? De una tasa que en realidad es así, 0,05. Para yo llegar al porcentaje lo tengo que multiplicar por 100. ¿Sí? Para decir una tasa del 5%, lo tengo que multiplicar por 100. Entonces, acá no está contenido la definición básica de tasa, ¿sí? Porque este 5% yo estoy ganando 5 de cada 100 pesos, ¿sí? Que en realidad no es la definición de tasa. La definición de tasa es lo que se gana por cada un peso. Por eso, la forma correctísima es en tanto por uno. Pero bueno, uno sabe que cuando sale en porcentaje hace referencia a 100 pesos, ¿sí? No se va a bajar puntos ni nada, porque de hecho ustedes van a ver ejercicios que la tasa está, como dato está en porcentaje, ¿sí? Pero sí, esto es importante cuando está incompleto, porque ahí sí, si está incompleta la tasa, yo no puedo resolver el ejercicio directamente, ¿sí? Que es cuando le falta la unidad de tiempo. Entonces, si yo les digo una tasa del 5% o del 0,05 y no les hago referencia a la unidad de tiempo, no puedo resolver el ejercicio. Liso y fácil, así, no se puede resolver el ejercicio, porque no puedo sacar el n. Y si no puedo sacar el n, no puedo resolver el ejercicio, ¿sí? Bien, vamos con la forma de operar. Cuando yo hice mención a la unidad de medida, que era el periodo al final del cual los intereses se calculan para ser cobrados o pagados o capitalizados, bueno, ese O son las dos formas de operar que me brinda lo que son la matemática financiera, ¿sí? Nosotros podemos operar con un interés simple, operaciones con tasa de interés simple o operaciones con tasa de interés compuesto, que se llama. Si vemos el gráfico, ahí yo les doy un ejemplo de una operación que tiene 3 unidades de tiempo. Si tiene 3 unidades de tiempo, quiere decir que tengo un plazo
que es 3 veces mayor que la unidad de tiempo. ¿Sí? O sea, no importa acá si son días, meses, tenemos 3 unidades de tiempo. En el interés simple, como podemos ver, nosotros invertimos un capital, terminó la unidad de tiempo, los intereses siempre se calculan al final de la unidad de tiempo. ¿Yo qué hice? Acá tengo el monto del interés 1, capital inicial por I. ¿Qué hice? Calculo el monto del interés y lo saco. ¿Sí? No lo dejo. Es como que ustedes tienen una cajita, una bolsita, invierten, pasó el tiempo, pasó una unidad de tiempo, ganaron intereses, y en vez de dejarlo en la bolsita, lo retiran a esos intereses. ¿Qué quedó en esa bolsita? El capital inicial original. ¿Sí? Y así operan en todas las unidades de tiempo. Es como que de esa bolsita ustedes ganaron el interés y lo sacan. Después ganaron el interés y lo sacan. Entonces, siempre van a estar invirtiendo el mismo capital inicial. Las unidades de tiempo tienen, más allá que la operación, tiene un comienzo. ¿Cuál es el comienzo de la operación? En la línea de tiempo, este momento. ¿Cuál es el final de la línea de tiempo de la operación? ¿Sí? ¿Dónde está el cursor? Ahí, esperen, acá. ¿Sí? Bien. Este es el inicio y este es el final de la operación. Pero como yo tengo más de una unidad de tiempo, yo lo divido a todo este tiempo en las distintas unidades de tiempo. Entonces, en cada unidad de tiempo también tengo un inicio y un fin. Acá tengo la unidad de tiempo 1, comienza acá y termina acá. La unidad de tiempo 2 comienza acá y termina acá, y la unidad de tiempo 3 comienza acá y termina acá. Lo mismo para este gráfico, ¿sí? ¿Cómo son mis capitales? En la primera unidad de tiempo, mi capital inicial es CI. ¿Cuál es mi capital al final de la unidad de tiempo 1? Sería el CI más el interés 1, ¿sí? Ese sería mi capital al final de la unidad de tiempo 1. Pero yo ¿qué hice? Le saqué los intereses, los cobré, los saqué de esa bolsita. Entonces, como lo saqué, me vuelve a quedar el mismo capital inicial. Y así en cada uno de los meses. Por ende, ustedes van a ver que el interés 1 es igual al interés 2, es igual al interés 3. ¿Por qué? Porque siempre en cada unidad de tiempo se está invirtiendo el mismo monto inicial y la tasa no varió, obviamente, ¿sí? La tasa no varió. Bien, ¿qué vemos en contrapartida de interés compuesto? Yo pongo la plata en una bolsita, ¿sí? Pasó, donde pongo esta plata, capital inicial, pasó una unidad de tiempo, gané el interés 1, que es producto de capital inicial por la tasa, gano, lo sumo al capital inicial, CI, y me da como resultado el primer capital final, C1, ¿sí? Que es el capital al final de la unidad de tiempo 1. Muy bien, ¿yo qué hago? Como estoy en interés compuesto, yo decido no retirar esos intereses, sino los dejo, que capitalice, ¿sí? Yo gané esos intereses y los dejo, no los retiro. Entonces, el monto de ese interés 1 se junta con el capital inicial acá y forman un nuevo capital inicial ¿de qué? De la segunda unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Toda la operación son 3 unidades de tiempo. Este es el capital inicial de la operación y este C3 es el capital final de la operación. Ahora, tengo 3 unidades de tiempo. En cada unidad de tiempo tengo mi capital inicial y mi capital final. Y como podemos ver, C1 es el capital final de la unidad de tiempo 1 y también es el capital inicial de la unidad de tiempo 2. Y así con sucesivo, ¿sí? Con el resto de las unidades de tiempo. ¿Y qué van a ver? Yo les decía que esta forma de cálculo del interés lo puedo calcular cuando yo tengo una sola unidad de tiempo. Si bien acá tengo 3, pero si voy trabajando unidad por unidad,
yo puedo aplicar también esta fórmula, ¿sí? No es que no la puedo aplicar nunca. No la puedo aplicar a esta fórmula para calcular el interés total de la operación, en un caso así, no la puedo aplicar, ¿sí? Pero sí lo puedo aplicar cuando voy unidad por unidad, ¿sí? Por ejemplo, el interés 1 es CI por I, por la tasa I. El interés 2 es el capital inicial por I. Ahora, ¿qué capital inicial? Este capital inicial, el C1, no el CI, ¿sí? Lo mismo con el I3. ¿Cómo puedo obtener el interés 3? O sea, el interés de esa tercera unidad de tiempo. Mi capital inicial por la tasa. ¿Cuál es mi capital inicial de esa tercera unidad de tiempo? C2, ¿sí? Ahora, para sacar el interés total, ahí sí que no puedo aplicar la fórmula porque tengo más de una unidad de tiempo. Entonces, en la primera figura vemos el interés simple, que es pagando o cobrando los intereses al final de cada unidad de tiempo. Se repite el esquema en cada unidad de tiempo. Al pagar o cobrar los intereses, el capital inicial siempre vuelve a ser CI, ¿sí? Entonces, ahí ya va un poquito más de fórmula, cómo obtengo el capital 1, ¿sí? En la segunda figura, que es interés compuesto, es capitalizando los intereses al final de cada unidad de tiempo. Entonces, es un poquito lo que le explicaba. El capital 1 es el capital inicial de la operación, o también lo podemos llamar capital 0, ¿sí? Capital 0, que es en el momento 0. Entonces sería el capital inicial más capital inicial por I. El capital 2 es, ¿cuál es el capital inicial del momento 2? C1, ¿sí? Más C1 por I, bueno, y ahí sacan factor común C1, después reemplazan C1 por esta fórmula, y les va a dar que el capital inicial 2, o lo resuelven con C1, o lo resuelven con CI, con esta potencia, ¿sí? 1 más I al cuadrado. Y así lo mismo con el capital 3. ¿Sí? O sea, yo puedo obtener mi capital 3 sin tener que calcular el capital 1, el capital 2, ¿sí? Lo puedo obtener partiendo de este capital, pero multiplicándolo, o sea, con una potencia de 3 veces la tasa de interés. ¿Sí? Bien. Vamos con el interés simple, por lo menos quiero terminar lo que es interés simple, y ahí sí que cortamos la clase. Tenemos, en realidad lo que se analiza es el valor del capital cuando se retiran los intereses al final de cada unidad de tiempo. Ese interés resulta directamente proporcional al capital, al tiempo y a la tasa, ¿sí? Entonces ustedes ahí pueden ver la fórmula para calcular. Cuando tienen más de una unidad de tiempo, esta es la fórmula para calcular el interés total de la operación, ¿sí? Cuando tienen una sola unidad de tiempo o van calculando el interés en cada una de las unidades de tiempo, hacen CI por I, ¿sí? Pero para hacerla de una, completa, entonces lo multiplican por N, o sea, N, acuérdense en que era la fracción del tiempo, la frecuencia de capitalización. Frecuencia de capitalización. Y el capital final, bueno, es el capital inicial más el interés, ¿sí? Ahí desagregamos, capital inicial, desagregamos el monto del interés, capital inicial por 1 más I por N. Esta fórmula la vamos a llamar monto a interés simple. Si yo hago CI un peso, ¿cómo me queda mi capital final? 1 más I por N. Esto se llama factor de capitalización, o sea, esta partecita de la fórmula se llama factor de capitalización, que es aquel factor que multiplicándolo por el capital inicial me permite obtener el capital final. ¿Sí? Si además de hacer CI igual a 1, hago N igual a 1,
me voy al grafiquito, ¿sí? Si además de hacer CI, 1 peso, hago N igual a 1, o sea, de este gráfico borro toda esta parte de acá, donde tengo el cursor, para la derecha lo borro, hago de cuenta que no está el gráfico. ¿Qué tengo? Tengo el gráfico de la tasa de interés, ¿sí? Es la expresión que me representa la definición de la tasa de interés. Entonces, al final de la primera unidad de tiempo, ¿sí? El interés o el monto, más que O es I, el interés y el monto final obtenido operando con interés simple o con interés compuesto es igual. O sea, si yo me voy al gráfico, tengo que las dos formas de operar son diferentes a partir del momento 1 en adelante. Desde el momento inicial hasta la finalización de la primera unidad de tiempo, yo opere con interés simple o con interés compuesto, es lo mismo. ¿Sí? Siempre y cuando estemos hablando de un mismo capital inicial, una misma unidad de tiempo y una misma tasa, por supuesto, ¿sí? Digamos, si yo quiero calcular, yo les doy un plazo de 1 mes y una tasa mensual, y les doy un capital inicial, y le digo, calcúleme el monto del interés y también del capital final, operando con interés simple o con interés compuesto. Bueno, el monto del capital final y el monto del interés va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Dónde surge la diferencia? A partir de este momento en adelante, siempre que tenga otras unidades de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el interés simple yo no reinvierto los intereses, los saqué a los intereses. En cambio acá sí reinvierto los intereses, ¿sí? Entonces, siempre tengan presente que cuando n es igual a 1, yo puedo operar con interés simple o interés compuesto y va a ser lo mismo. Bien, vamos a poner un ejemplo. Un capital de 1.000 pesos se deposita a una tasa de interés simple del 3% mensual durante 5 meses. ¿Sí? Entonces, acá tengo el plazo de la operación, 5 meses, tengo la unidad de tiempo de la tasa mensual, ¿sí? Y tengo el valor numérico de la tasa, y tengo el capital inicial. A veces la unidad de tiempo, acá está como fácil de interpretarla, la unidad de tiempo, o de sacarla, de darme cuenta, ¿sí? Hay veces que no dice un 3% mensual, un 10% anual. A veces está como escondida la unidad de tiempo en una palabra que se llama capitalización. ¿Cómo sería el ejemplo? Un capital de 1.000 pesos se deposita a una tasa de interés simple del 3%, capitalizado mensualmente o con capitalización mensual durante 5 meses. ¿Sí? Entonces, ustedes van a saber que cuando dice capitalización o que capitaliza cada tanto, estamos hablando de la unidad de tiempo, ¿sí? Que siempre tiene que estar la unidad de tiempo. Bueno, ¿cómo sería el caso? ¿Qué me pide? Me pide que obtenga el monto del interés. Entonces tenemos, si yo me voy a la fórmula, capital inicial por tasa por n, yo invierto 1.000 pesos a una tasa del 0,03 o del 3% durante una tasa mensual durante 5 meses. O sea, yo calculé 5 veces los intereses. ¿Sí? Acá saco el n, la frecuencia, que acuérdense en que es el cociente entre el plazo de la operación y la unidad de tiempo. 5 dividido 1, meses dividido meses. Entonces, de esta forma estoy obteniendo el interés total de la operación. Si yo quiero ir unidad de tiempo por unidad de tiempo, yo sé que tengo 5 unidades de tiempo. ¿Cuánto gano en cada unidad de tiempo? Ahí sí es 1.000 por 0,03. ¿Sí?
o sea, 30 pesos. Pero en total lo multiplico por la frecuencia de capitalización. Y después, bueno, busco acá el capital final, ¿sí? Bien, el crecimiento de un capital que está sujeto o que opera de la forma de interés simple es lineal, ¿sí? Siempre el capital crece lo mismo, 30 pesos. Entonces, este sería el gráfico. Es un gráfico que no es perfecto, como verán lo hice yo como pude, pero bueno, creo que se entiende un poco, ¿sí? Entonces tengo 1000, en cada unidad de tiempo gané 30 pesos, en total gané 150, 5 veces 30 pesos. ¿Está? Bueno, otra forma, acá vemos el crecimiento que es lineal, ¿sí? Primero yo tenía 1000 pesos, al cabo de una unidad de tiempo tengo 1030, después tengo 1060, 1090, 1120, 1150. ¿Sí? Acá lo que hice es ir unidad por unidad, viendo los capitales iniciales y calculando el capital final. Obviamente, para resolverlo rápido, ustedes utilizan esta fórmula, ¿sí? No hace falta que vayan unidad por unidad, pero bueno, para que lo entiendan, yo les dejo acá todos los cálculos de cada una de las unidades de tiempo. Bien, vemos, creo que me Pero quedan ahí, dos... profe, claro, Sí. porque ahí usted nos puede preguntar, por ejemplo, en la segunda capitalización, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cuánto, por ejemplo, en este ejercicio les doy así y les digo cuánto ganaron al cabo sí, cuánto ganaron al cabo de 2 meses? ¿Sí? O cuánta plata retiraron al cabo de 2 meses. Entonces, ustedes invirtieron 1000, al cabo del primer mes retiraron 30, pero volvieron a invertir 1000, al cabo del segundo mes retiraron 30. Entonces, al cabo de 2 meses, ustedes retiran en total 1060 pesos. 1000 del capital inicial y 2 veces 30 pesos de intereses. ¿Sí? ¿Ustedes cómo lo resolverían? El interés 1000 por 0,03 por 2. ¿Por qué? ¿Por qué por 2? Porque yo les estoy pidiendo con este ejercicio que me digan cuánto retiraron al finalizar el segundo mes. ¿Está? Entonces, de acuerdo a el momento, de acuerdo al momento en el que ustedes están por calcular el interés o el capital final, es donde me van a poner el N. ¿Sí? Eso obviamente sí tengan precaución. Yo acá porque les pido el interés total de la operación. ¿Sí? Pero yo les puedo pedir, con esos datos, cálculenme el total de intereses ganados después de 2 meses. Entonces el total de intereses ganados después de 2 meses son 60 pesos. El total del dinero retirado al cabo de 2 meses son 1060 pesos. ¿Sí? Acá sería 2. Y acá también sería 2. ¿Estamos? Bueno, seguimos con el otro ejemplo. ¿Cuál es el interés simple producido por un capital de 10.000 pesos durante 5 años a una tasa del 6% anual? Entonces, el plazo de la operación son 5 años. La tasa, tengo el valor numérico y tengo la unidad de tiempo, ¿sí? El valor numérico y el año, que es la unidad de tiempo. N, lo primero que hago es sacar N, siempre. 5, plazo dividido unidad de tiempo. 5 dividido 1. Si puedo hacerlo, por ejemplo, 12 por 5 serían 60, si no me equivoco. 60 dividido 12, le va a dar 5 lo mismo, ¿sí? O sea, como son frecuencias anuales, o son frecuencias mensual o mayor, 5 años van a ser 60 meses, siempre. Y 1 año siempre son 12 meses. Entonces, ya sea que lo exprese en años o en meses, el N les va a dar 5. ¿Sí? Bien, tengo el monto del capital inicial, 10.000, bueno, calculo el total de los intereses.
Voy a la fórmula, capital por razón por tiempo, capital por razón, la razón te lo da tasa. Cuando yo hago referencia de tiempo, que se dice capital por razón por tiempo, el tiempo se hace, es ese cociente porque los dos son tiempos, el plazo es tiempo y la unidad de tiempo es tiempo, ¿sí? Pero uno siempre a veces escucha, para calcular un interés, capital por razón por tiempo, ¿sí? Y por ahí se equivoca acá y ponen directamente el plazo total de la operación, y no lo dividen. Por ejemplo, acá porque es fácil, es 5 años dividido 1, pero suponte que yo les digo el plazo 90 días y una tasa a 30 días, el N sería 3, ¿sí? Pero muchas veces se equivoca de decir el interés es capital por razón por tiempo, y en el tiempo ponen 90 días. No, estaría incorrecto. Siempre la parte que haga referencia al tiempo es la conjunción de la capitalización, de la frecuencia de capitalización, ¿sí? Ahí también presten atención. Entonces, en total, en esta operación, ustedes recibirían en concepto de intereses, ganarían 3.000 pesos. En cada una de las unidades de tiempo ganarían 600 pesos, ¿sí? 6 por 5, 30. Y el capital final es 13.000 pesos, ¿sí? Bien, vamos con el ejercicio 2. Y creo que ahí terminamos, a ver, sí, vemos el 2 y ahí sí que cerramos. Perdón, me fui del horario, pero bueno, termino esto, así cerramos. ¿Cuál es el interés simple producido por un capital de 10.000 durante 5 años a una tasa del 1% mensual? Bueno, hacemos. ¿Cuál es el plazo de la operación? 5 años, que es lo mismo que 60 meses. ¿Por qué lo expreso a estos 5 años en 60 meses? ¿Por qué lo expreso? Porque mi unidad de tiempo está mensual, para poder calcular el N, ¿sí? Yo a los fines de poder calcular el N no puedo dividir años dividido meses. Entonces, a los años, a esta cantidad de años, los hago equivalente en meses, ¿sí? Que serían 60 meses. Entonces, bueno, tengo la tasa con su unidad de tiempo, el N y el capital inicial. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Yo acá les pongo las distintas alternativas para resolver lo mismo y les va a dar el mismo resultado. Si quiero resolverlo usando esta tasa mensual, ¿sí? Si quiero resolver utilizando esta tasa que me da el ejercicio, aplico la fórmula capital inicial por la tasa. Como es una tasa mensual en un plazo de 5 años, 60 meses, saco el N, que les da 60, ¿sí? Ahí les va a dar 6.000 y mi capital final 16.000. Ahora, yo puedo, en interés simple, usar lo que se llaman tasas proporcionales, haciendo regla de 3 simple, que ustedes bien lo saben. Entonces digo, no quiero trabajar con esta tasa mensual, voy a buscar otra tasa, una proporcional. Por ejemplo, yo busqué la tasa proporcional para 60 meses, o sea que la unidad de tiempo de la tasa sea 60 meses, y por tanto me coincidiría con el plazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Regla 3 simple. Si para un mes la tasa es del 0,01, para 60 meses hago 60 por 0,01 dividido 1, ¿sí? Regla de 3 simple. Y llegarían a una tasa del 0,6, pero obviamente para otra unidad de tiempo. Entonces yo quiero usar, para resolver mi ejercicio, esta tasa. No quiero usar la de 0,01, quiero usar esta. ¿La puedo usar? Por supuesto que sí. Ojo con el N. Entonces, mi capital inicial siempre es la misma. Uso la tasa de 60 meses y el N lo tengo que adecuar, ¿sí? Si yo estoy usando una tasa para 60 meses en un plazo de 60 meses, el N es 1. O sea, capitaliza una sola vez, calcula una sola vez los intereses.
En este caso anterior, yo tengo una tasa mensual en un plazo de 60 meses, el cálculo son 60 veces, ¿sí? Parece un versito, meses, veces, pero bueno, espero que se entienda, ¿sí? Ahí calculamos el capital final en la fórmula, también, ahí vemos el n igual a 1, porque estoy usando otra tasa. Esta tasa, 0,6, ¿es igual a 0,01? No, obviamente porque son números distintos, o sea, tengo distinto número y distinta unidad de tiempo, pero son proporcionales, ¿sí? Son proporcionales o son equivalentes en interés simple. En interés simple, equivalente es lo mismo que proporcional, porque lo saco por regla de 3 simple, ¿sí? No sucede lo mismo en interés compuesto, que es va a ser otra la fórmula para calcular una tasa a partir de la otra. No va a ser de forma proporcional, por el cual utilizo una regla de 3 simple, ¿sí? Es otra la fórmula. Bien, o digo, bueno, no quiero usar la tasa del 0,01, tampoco quiero usar la tasa del 0,6, voy a usar una tasa anual, ¿sí? Voy a buscar la tasa anual. La tasa que va a ser equivalente a esta 0,01, también va a ser equivalente a esta 0,6, pero la quiero anual. Bueno, hago, si para un mes la tasa es del 0,01, para 12 meses la busco, o también la puedo calcular a partir de esta. Si para 60 meses o para 5 años, en esta puedo trabajar con meses o con años. Si para 60 meses la tasa es del 0,6, para 12 meses, ¿cuánto es la tasa? O si para 5 años la tasa es 0,6, para un año, ¿sí? ¿Cuánto es la tasa? Y les va a dar que esa es la tasa anual, si estoy trabajando con años, o 12 meses, para 12 meses si estoy trabajando con frecuencia mensual, ¿sí? Entonces, vemos que las 3 tasas son distintas en valor absoluto y en unidades de tiempo, pero son equivalentes, proporcionales entre sí. Una es una parte alícuota de la otra en la medida en que el tiempo de uno es una parte alícuota del tiempo del otro. Resuelvo con la misma fórmula. Si yo acá estoy usando la tasa del 0,12, ojo con el n, me adecúan el n a la tasa que están usando, a la unidad de tiempo de la tasa. Entonces acá el n va a ser 5. Son 5 años dividido un año, o 60 meses dividido 12 meses, les va a dar 5. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Lo principal que tienen que tener en cuenta es, en estos casos que les di, es siempre adecuar el n de acuerdo a la tasa que están usando y de acuerdo al plazo, ¿sí? No me mezclen, porque en los parciales, ¿qué pasa? Yo les doy el ejercicio así, ¿sí? Pero les pido que me calculen, a los fines de resolver el ejercicio, me usen una tasa anual, ¿sí? Me usen una tasa anual. ¿Sí? Con estos mismos datos, pero yo les digo, usted resuélvame el ejercicio con una tasa anual. Entonces, ¿qué me hacen? Me tendrían que hacer esto, lo que recién vimos. ¿Y cómo me resuelven? Me ponen 0,12 por, acá era 60 meses, por 60. O al revés, me usan esta tasa, 0,01 por 5. O sea, me hicieron una mezcla de tasa con el n, ¿sí? Entonces, obviamente que no les va a dar. ¿Estamos? Entonces, en eso es donde tienen que ustedes siempre tener la precaución, calcular el n de acuerdo al plazo, con la unidad de tiempo de la tasa que están usando en la fórmula, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Perdón que me fui. Voy a dejar de compartir. Yo los veo el viernes que viene con el enlace que les di ahí por el chat, acuérdense, ¿sí? Bueno, les voy a subir el material mañana o pasado, cosa que lo lean. Este material contiene el teórico de interés simple, de interés compuesto y de descuento. Si quieren descuento no lo lean.
si quieren ir avanzando con interés compuesto, vayan avanzando con interés compuesto, ¿sí? Y la clase que viene lo vemos rápido, interés compuesto, y ya arrancamos un poco con los ejercicios, que yo les voy a subir los ejercicios de interés simple solamente. Y si quieren ir resolviéndolos, se los voy a subir, por ejemplo, el miércoles, una cosa así. Si quieren ir resolviéndolos, vayan haciéndolo, ¿sí? No hay problema. Muchas gracias, profe. Perfecto, profe. Buen fin de. Gracias, profe. No, profe, Buen fin de gracias. todos. Buen fin de. Gracias, profe. Hasta luego.